Capítulo 9. Cosmeos. Cuando los hermanos mayores llegaron al hall había muchas criaturas que caminaban de un lado a otro. Sisus los llamó mentalmente con su voz grave. Escuchen bien lo que les voy a contar. Lo que han hecho no debió pasar así. Ahora será más complejo que ustedes entiendan lo que pasa en la materia. Les habíamos dicho que debían poco a poco darles moléculas a las criaturas, de una en una para que pudiesen comprender mejor lo que pasa al interior de la materia, pero ahora deberán estar pendientes de ellas, ya que serán criaturas muy complejas e inteligentes. Hace un tiempo atrás yo creé una criatura a la que llamé Cosmeos, e hice lo mismo que Fatsia. Le di mi éter. Además, yo entraba y salía de ella. Todos en el hall murmuraron intrigados. Sisus continuó. Cosmeos es un unicornio hecho de piedra blanca que con el éter se volvió suave y de pelaje muy largo, y poseía una expresión intensa y profunda. Inicialmente él no necesitaba dormir, pero de un momento a otro lo comenzó a hacer muy seguido, entonces decidí entrar en su interior sin que él me viera para escuchar sus pensamientos. Cuando Cosmeos se encontraba solo, lo asaltaban pensamientos que no entendíamos. Caminaba seleccionando las cosas y decía, esto es una flor, esto es una roca. Les daba nombre, y luego decía, pero yo soy mejor que esta roca, yo tengo vida. Luego juntaba con su boca ramas y hojas de los árboles para hacer nidos y acostarse en ellas. Cuando Cosmeos dormía yo entraba y cuando salía les contaba a mis hermanos los pensamientos que había escuchado. En él, mis hermanos mayores estaban siempre curiosos de saber, pero siempre reíamos de ver que Cosmeos había creado una lógica de pensamientos que para nosotros era rústica y básica, basada en la materia. Todo lo dividía y lo veía separado. Y a la vez lo veíamos normal, al fin y al cabo, él no usaba sus poderes, solo podía basarse en lo que su percepción entendía. Decía cosas como, esto es para mí y esto también es mío, todo le pertenecía. No veíamos nada mal, sus pensamientos estaban cada vez más basados en la materia finita, pero solo Cosmeos no entendía lo que él era realmente. Nosotros reíamos de su límite, lo veíamos como un juego. Como yo entraba o salía de él cuando se dormía, comprendimos que la materia se agota, y debe esperar un tiempo en el espacio para renovarse de nuevo. Cada vez que despertaba obteníamos nuevas informaciones. Un tiempo después recogió plantas de diversos colores que estaban hechas solo de energía y agua. Empezó a comerlas y en ese momento nos dimos cuenta que tenía hambre, pero ¿por qué sentía hambre? Era simple. Debía renovar energías y las plantas hacían que sus energías se renovaran con rapidez. Se alimentaba de lo mismo que había sido hecho, de materia. Aunque estaba hecho con energía pura, después entendimos que en realidad comía porque sentía ambición. Nosotros no necesitamos comer o dormir, porque somos energía inagotable. Todo esto era nuevo para nosotros, estábamos aprendiendo con él. Y solo observábamos lo que pasaba con nuestra energía inagotable dentro de la materia. Examinábamos la posibilidad de transformarla. Tiempo después, tomó agua de las fuentes y lagos, empezó a sentir sed, pero nada era suficiente. Sintió ira. Ya nada lo llenaba. Empezó a tambalearse golpeándose con todo lo que veía, dormía mucho, dormía demasiado. Fue allí cuando Nepentes les dio éter a las plantas para volverlas comestibles. Si Cosmeos se sentía diferente, las plantas también debían ser diferentes. Antes eran transparentes y ahora Nepentes las había convertido como las plantas que conocen los humanos. Fue así como Cosmeos empezó a comer. Nepentes le creó una gran variedad de frutas suculentas, melones y naranjas gigantes, champiñones inmensos, frutas y legumbres en muchos colores, sabores, formas y tamaños variados, hizo también grandes praderas verdes, para que nada le hiciese falta. Cuando Cosmeos despertó empezó a comer y poco después repuso sus fuerzas, empezó de nuevo a moverse y correr por todos lados, así volvimos a jugar y correr con él, o mejor dicho él corría por las praderas y nosotros volábamos a su lado. Todos rieron en el hall. Cosmeos era algo nuevo para nosotros. Él fue nuestra primera criatura, por eso queríamos que ustedes integraran poco a poco, molécula por molécula, a sus criaturas. Porque es la mejor manera, para que fueran comprendiendo cada pensamiento que vayan apareciendo en ellas. Cosmeos era una criatura muy primaria, pero nunca ofensiva. Así que la dejamos continuar sola su existencia.
Y nosotros los hermanos mayores seguimos en la creación de nuevos espacios. Y ustedes los hermanos menores, ya saben que no son hechos como las criaturas, ustedes son la unión de seres inmortales. Cuando pasó un tiempo fui a buscar a Cosmeos, tenía un aspecto descuidado. No parecía estar feliz. Lo vi correteando otras criaturas. Ese día me sorprendió que estaba golpeando y lanzando a una moringa. Es una especie de coliflor con alas de mariposa gigante aún en piedra. La golpeaba una y otra vez, la moringa giraba, se levantaba, y él le colocaba sus patas y la golpeaba de nuevo. Como yo no podía saber cuál era su pensamiento, entré de nuevo en él. Esta vez eran muchas las voces que se escuchaban en su interior, voces de inconformismo, ira, desamor, ambición. Todo era distorsionado, decía. Quiero que estas frutas sean más dulces. No es posible que esta piedra esté aquí. Es mi espacio, gruñendo, nadie me quiere. Me han abandonado. Estoy solo. Me gustaría que fuera posible hacer algo nuevo para mí. Ya no me gusta estar solo. Era tan real todo lo que sentía, estaba enloquecido, ocupado de distintos pensamientos a cada instante. Entonces llamé a mis hermanos que acudieron inmediatamente y tomamos una decisión. Cosmeos era una criatura que se estaba autoagrediendo, pero para nosotros su forma de raciocinio era algo desconocido, era egoísta al pensar. Todo le pertenecía y actuaba en desacorde a lo que le habíamos dado. Cosmeos estaba hecho de la naturaleza de nuestro amor, pero él había creado una nueva mentalidad limitada. Fue así que descubrimos que la materia duda de lo que es realmente. Su confusión lo llevó a crear nuevos pensamientos. Y eran tantos los pensamientos que él ya no me escuchaba. Debíamos tomar una decisión y no teníamos muchas opciones. Podíamos dejarla de alimentar hasta que la materia desapareciera, pero eliminarla no tenía sentido. Le habíamos dado mucho amor y vivido alegrías con él. Así que debíamos buscar otra solución. Calesie propuso que entrara de nuevo en Cosmeos, pero cuando durmiera. Porque era el único momento que se encontraba sereno y apacible. Yo acepté, para ver si podíamos encontrar una solución. Fue aquí que nos dimos cuenta que podíamos transmitirle nuevos pensamientos. Para que empezara a tomar conciencia de quién era. Yo le decía y repetía cosas como: tú eres una creación pura y digna de toda nuestra adoración. Estás hecho con nuestro mismo éter. Eres libre de decidir lo que quieres. No debes atarte a esos pensamientos aislados de tristeza y duda, ya que no estás solo. Estaré siempre contigo acompañándote y apoyándote. No te hagas daño. Debes realizar que haces parte de la creación, y así podrás también crear. Eres una creación de bienaventuranza como lo soy yo. Poco a poco empezó a dar resultados, veíamos menos agresividad. Comenzó a analizar en vez de golpear todo sin sentido. Seguí por un buen tiempo explicándole con frases, para demostrarle lo que él era y representaba en este universo. Siempre esperé el momento propicio para entrar en él. Poco a poco se fue calmando, cuando tenía también pensamientos conflictivos. Por ejemplo, decía: estoy solo, estoy solo. Entonces yo le hablaba, y me buscaba dentro de sus imágenes, recordaba cuando estábamos jugando, corriendo, amándolo. Eso apaciguaba su ira. Según cómo se sintiera, mostraba rabia o reía. Fue así que logré encontrar la forma de comunicarnos, por medio de sus sueños. Pasado un tiempo empezó de nuevo a escucharme, sin que tuviera que entrar en él, y le dije: puedes escucharnos y dialogar con nosotros siempre que lo desees. Así, a medida que comprendas, empezarás a actuar con más benevolencia ante todo lo que te rodea. Debes analizar tu materia exterior, pero también lo que está a tu interior. Porque ese interior es lo que posees y poseerás siempre. Tú eres digno de ser lo que eres. Y así poco a poco fue cambiando. Fue comprendiendo. Yo continué a entrar en Cosmeos cuando dormía. Solo así podíamos saber lo que sucedía en sus pensamientos básicos. No los entendíamos por ser parte de la materia, pero fuimos aprendiendo de esos pensamientos. Para nosotros Cosmeos solo estuvo confundido, nada de lo que él pensaba tenía sentido. Igualmente, mis hermanos percibieron los pensamientos y pudimos observar. Pasado el tiempo, Cosmeos cambió, empezó a sentirse diferente, comprendió que tenía limitaciones físicas,
pero su esencia era igual que la nuestra. Empezó a adaptarse y comprendió que él era libre, en cada instante aprendía de él mismo, que la esencia que llevaba era una energía pura, y que poco a poco aprendía cómo usarla. En ese instante, llegó un remolino de luz en medio del hall. Era Khaleesi acompañada de Cosmeos. El unicornio parecía sonreír y caminó a paso firme. Los seres se abrieron paso, era una criatura que no conocían, marchaba con su forma magnífica y elegante. Caminaba lento y feliz. Y mientras caminaba su forma empezó a volverse brillante como los seres de luz. Me pregunté qué había sucedido para que su apariencia de ser vivo tuviera ahora una apariencia como un ser de luz. Se paró al lado de Sisus que lo acarició. Y luego Cosmeos habló mentalmente a todos. Ahora sé que soy libre. Y lentamente su forma de unicornio fue cambiando, se fue elevando y sus patas fueron desapareciendo. Fue tomando la apariencia como los seres de luz, con una infinidad de luces que lo cubrían completamente. Se transformó en un ser blanco, el cabello hacía las veces de cuerpo. Tenía una facción fuerte pero tierna, sus ojos eran dos ámares muy puros y brillantes. Con sus manos lanzó al espacio copos blancos de nieve que cayeron traspasando los cuerpos de los presentes. Todos maravillados sonreían. Y dijo: Sisus fue mi guía, ahora tengo sabiduría pura. Transformo la materia. Como pueden ver, ahora tengo el conocimiento, descubrí que observando mis experiencias podía ver lo que representaban mis pensamientos. Y con el tiempo aprendí a usar el éter para transformarme en lo que soy ahora. Sé que la forma no es lo importante, que en realidad ahora puedo ser lo que yo quiera. Aprendí a comunicarme como ustedes, mentalmente. Entendí realmente que no tenía limitaciones, era yo quien había creado las limitaciones por creer en la materia. Y finalmente descubrí que la materia también se transforma. Todos en el hall estaban sorprendidos, pero fascinados de lo que se podía lograr. Uno de ellos preguntó: ¿por qué nunca te habíamos visto? Porque cuando estaba aquí me agredía mucho, entonces los hermanos mayores crearon un nuevo mundo para mí. Allá vivo ahora con otros semejantes a mí. Todos murmuraron preguntando: ¿hay más? Sisus dijo: queríamos evitar que ustedes pasaran lo que pasamos con Cosmeos, porque a veces era triste ver cómo se agredía él mismo. Como no siguieron las recomendaciones de ensayar paso por paso, ahora deben saber que estas criaturas serán más complejas. El mayor problema radica en esos cuerpos limitados para que crean en ellos mismos. Deben guiarlos y ayudarlos a solucionar sus conflictos. Ahora dependen de ustedes. Llénenlas de conocimiento para que entiendan, así como hice con Cosmeos. Porque tendrán pensamientos propios, y ustedes deberán aprender a gestionar y dirigirlas, para que vivan en armonía. De lo contrario verán en todas como han visto el primer fenómeno de duda con Gállica, así que empiecen a crearles alimentos y enséñeles a alimentarse. Khaleesi lanzó rayos verdes, y Rugus con la luz del sol crearon nuevos alimentos. Todos sonreían y Sisus dijo: las criaturas no deben comerse entre ellas.